Las paredes de aquella mansión no solo tenían oídos, tenían los ojos aterrorizados de una niña de 7 años que sabía un secreto mortal, un secreto que su propio padre se negaba a ver. Y yo, Clara, estaba a punto de entrar en esa jaula de oro sin saber que mi vida y la de ellos cambiaría para siempre. Mi primer día como niñera en la mansión de los Almeida no se sintió como el comienzo de un nuevo trabajo, sino como el primer paso dentro de un mausoleo. Las rejas de hierro forjado se abrieron con un chirrido lúgubre, como si se quejaran por dejar entrar a alguien del mundo exterior. El coche avanzó por un camino de grava que serpenteaba a través de un jardín impecablemente cuidado, pero extrañamente sin vida. No había flores de colores, solo arbustos oscuros y árboles viejos que parecían guardar las sombras incluso a plena luz del día. La casa se alzaba al final del camino, una estructura imponente de piedra y cristal que debería haber sido magnífica, pero que en cambio proyectaba una soledad abrumadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor del verano. Necesitaba este trabajo más que nada. Mi vida anterior se había derrumbado, y esta era mi única oportunidad de empezar de cero, de huir de mis propios fantasmas. Pero mientras subía los escalones de mármol, tuve la clara sensación de que estaba huyendo de un infierno, solo para meterme en otro. Fui recibida por una mujer mayor, de aspecto severo, y un moño tan apretado que parecía doloroso. Se presentó como Odette, la gobernanta. Su mirada me escaneó de arriba abajo, y supe al instante que no le gustaba. «El señor Almeida la recibirá en su despacho», dijo con una voz carente de calidez, guiándome a través de pasillos tan silenciosos que el eco de mis modestos zapatos parecía un estruendo. Cada habitación por la que pasábamos era enorme, lujosa y desoladoramente vacía. Los muebles caros estaban cubiertos con sábanas blancas en algunas áreas, y el aire olía a cerrado, a polvo y a una tristeza tan palpable que casi podía saborearla. El despacho de Arthur Almeida era la única habitación que parecía habitada. Era un hombre joven, probablemente no mucho mayor que yo, con una belleza clásica que las revistas de negocios solían destacar. Pero en persona, su atractivo estaba eclipsado por un aura de profundo agotamiento. Sus ojos, de un azul intenso, estaban vacíos, hundidos en un dolor que no hacía ningún esfuerzo por ocultar. Perdió a su esposa, Beatriz, en un accidente hacía 6 meses, y era evidente que una parte de él había muerto con ella. La entrevista fue breve y fría. No me preguntó por mi experiencia ni por mis referencias. Simplemente expuso las reglas. Mi hija, Sofía, necesita una cuidadora. Sus necesidades son básicas: comidas a sus horas, supervisión constante y asegurarse de que duerma por la noche. No necesito que sea su amiga. No necesito que sea su psicóloga. Solo necesito que haga su trabajo. ¿He entendido?, asentí, tragándome el nudo que se formaba en mi garganta. La forma en que hablaba de su propia hija era como si describiera un objeto, una tarea más en su interminable lista de responsabilidades. Entonces conocí a Sofía. Estaba en su cuarto de juegos, un espacio gigantesco con más juguetes de los que un niño podría desear en toda una vida. Pero ella no estaba jugando. Estaba sentada en el suelo, en el centro de la habitación, con una hoja de papel y un lápiz de carbón. No levantó la vista cuando entramos. Su cabello, largo y oscuro como el de su padre, le caía sobre el rostro, ocultando su expresión. «Sofía», dijo Arthur, y su voz, aunque todavía distante, tenía un matiz de esfuerzo, como si pronunciar su nombre le costara energía. La niña no se movió. Me arrodillé a una distancia prudente. «Hola, Sofía, soy Clara, tu nueva niñera». El silencio fue mi única respuesta. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos eran idénticos a los de su padre, pero si los de él estaban vacíos por el dolor, los de ella lo estaban por el miedo. Era una mirada que no correspondía a una niña de 7 años, una mirada que parecía haber visto demasiado. Desde la muerte de su madre, Sofía no había pronunciado una sola palabra. Estaba atrapada en un mundo de silencio, y su única forma de comunicación eran sus dibujos. Arthur me advirtió que no les diera importancia. «Son solo garabatos»,
no significan nada. Pero yo no estaba tan segura. Mi primera noche fue la más larga de mi vida. La mansión crujía y gemía a mi alrededor, y cada sombra parecía moverse. Me sentía una intrusa, observada por los retratos de la familia que colgaban en las paredes. Los ojos pintados de Beatriz, la difunta esposa de Arthur, parecían seguirme con una tristeza infinita. Justo cuando finalmente comenzaba a quedarme dormida, un sonido casi imperceptible me despertó. El suave deslizamiento de un papel sobre el suelo de madera. Me levanté y abrí la puerta. No había nadie en el pasillo, pero a mis pies había una hoja de papel. Era un dibujo hecho con el mismo lápiz de carbón que Sofía usaba. La imagen me heló la sangre. Mostraba la figura de una mujer con el cabello largo, encerrada en lo alto de una torre, llorando lágrimas que se convertían en barrotes. Abajo, en la oscuridad, una figura alta y sombría de un hombre mucho mayor la observaba, con una sonrisa torcida en su rostro sin rasgos. El dibujo era infantil, pero la emoción que transmitía era adulta y aterradora. Desesperación, encarcelamiento, miedo. Miré hacia el final del pasillo y la vi. Sofía estaba allí, de pie en la penumbra, mirándome fijamente. Sus labios se movieron, formando palabras que no emitían ningún sonido. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de su habitación. Los días siguientes fueron un desafío constante. Intenté todo para conectar con Sofía, juegos, canciones, cuentos. Pero ella permanecía inalcanzable, una pequeña estatua de porcelana perdida en su propio universo. Odette y el resto del personal me trataban con una fría cortesía que rayaba en la hostilidad, dejando claro que era solo cuestión de tiempo antes de que yo también me rindiera y me fuera, como todas las niñeras anteriores. La tensión en la casa era asfixiante. Arthur se encerraba en su despacho o se iba a la oficina antes del amanecer y no regresaba hasta mucho después de que Sofía estuviera dormida. La única interacción que teníamos eran órdenes cortas y miradas de advertencia si sentía que me estaba acercando demasiado a su hija. Un día, llevada por la preocupación, reuní el coraje para mostrarle el dibujo de la torre. «Señor Almeida, creo que Sofía está tratando de decir algo». No me dejó terminar. Su rostro se transformó por la ira. Me arrebató el papel de la mano y lo arrugó. Le advertí que no jugara a ser psicóloga. Su único trabajo es mantenerla alimentada y segura, no analizar sus fantasías, gritó, su voz resonando en el silencioso salón. Una advertencia más clara y estará en la calle. Me retiré, sintiéndome humillada y derrotada. Esa tarde me senté en el suelo junto a Sofía sin decir nada, simplemente compartiendo su silencio. Me sentía fracasada. Quizás Arthur tenía razón. Quizás solo estaba viendo cosas donde no las había. Estaba recogiendo los lápices de colores esparcidos por el suelo cuando sentí un ligero tirón en mi manga. Sofía se había acercado a mí. Se inclinó y su aliento cálido rozó mi oído. Por un momento pensé que iba a decir algo, cualquier cosa, y lo hizo. Con una voz que era apenas un susurro, tan baja que casi pensé que la había imaginado, pronunció las palabras que lo cambiarían todo, las palabras que sembrarían el terror en mi corazón. El abuelo lo hizo de nuevo. La mansión escondía mucho más que solo tristeza. ¿Qué secreto terrible estaba tratando de revelar la pequeña Sofía? Si tienes alguna teoría, déjala en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo segundo de lo que está por venir. Aquellas 5 palabras, el abuelo lo hizo de nuevo, se convirtieron en un eco incesante en mi mente. Resonaban en los pasillos silenciosos, en el tintineo de los cubiertos durante las cenas solitarias y, sobre todo, en la mirada vacía de Sofía. Después de aquella confesión susurrada, la niña se había replegado aún más en su caparazón de silencio, como si hubiera gastado su única moneda de valor y ahora estuviera en bancarrota de palabras. Pasé los siguientes días observando, analizando cada gesto, cada sombra en sus enigmáticos dibujos. La figura del hombre alto y oscuro aparecía una y otra vez, siempre acechando, siempre controlando.
Me obsesioné con la idea de que Sofía no estaba dibujando fantasías, sino que estaba pintando sus pesadillas, dándole forma a un terror que no tenía voz para nombrar. Mi oportunidad para entender, o al menos para ver al protagonista de aquellas pesadillas, llegó una semana después. Fue un domingo por la tarde, cuando la atmósfera de la mansión se volvió aún más tensa, cargada de una expectación casi eléctrica. Odette me informó con su habitual frialdad que el señor Vicente Almeida vendría a visitar a su hijo y a su nieta, el abuelo. Vicente Almeida era la antítesis de la lúgubre mansión. Entró con una energía avasalladora, vestido con un traje impecable que gritaba poder y dinero. Era un hombre mayor, de cabello plateado y una sonrisa carismática que parecía ensayada frente a un espejo durante décadas. Saludó al personal con una familiaridad condescendiente y abrazó a Arthur con una palmada en la espalda que parecía más una toma de posesión que un gesto de afecto. Arthur, a su lado, parecía encogerse, su autoridad como dueño de la casa disipándose ante la presencia imponente de su padre. Pero toda la fachada de abuelo adorable se desmoronó en el instante en que sus ojos se posaron en Sofía. La niña, que estaba a mi lado, se puso rígida como una tabla. Su pequeña mano se aferró a la mía con una fuerza desesperada. Vicente se arrodilló, su sonrisa nunca vaciló. «Pero mira a mi pequeña princesa, ¿no vas a darle un beso a tu abuelo?» Sofía no se movió, solo lo miraba, y en sus ojos vi el mismo pavor que plasmaba en sus dibujos. Vicente soltó una risa que no llegó a sus ojos. «Sigue tímida la pobre. Esta tragedia la ha afectado profundamente», dijo levantándose y dirigiéndome una mirada calculadora. «Usted debe ser la nueva. Clara, ¿verdad? Espero que tenga más paciencia que las anteriores». Su tono era amable, pero su mirada era fría como el acero, analizándome, desarmándome, dejándome claro que yo no era nadie. Durante toda su visita sentí sus ojos sobre mí. Vi cómo su presencia dominaba cada rincón, cómo Arthur asentía a todo lo que decía y cómo Sofía permanecía petrificada en una silla, sin tocar sus juguetes, hasta que el coche de su abuelo finalmente se perdió de vista. En ese momento, y solo en ese momento, la niña exhaló el aire que parecía haber estado conteniendo durante horas. La visita de Vicente confirmó mis peores sospechas. No era una simple figura familiar, era la fuente del terror de Sofía. Decidida a encontrar respuestas, me volví más audaz. Sabía que la clave de todo estaba en el pasado, en la vida de Beatriz. Tenía que haber algo, una señal, una pista que todos hubieran pasado por alto. La oportunidad se presentó de la forma más inesperada. Odette, en un raro momento de delegación, me ordenó que terminara de empacar las pertenencias personales de la difunta señora Almeida, que aún quedaban en su antiguo dormitorio. La habitación había estado cerrada desde su muerte, convertida en un santuario polvoriento de su memoria. Al entrar, sentí una profunda oleada de tristeza. Todo estaba intacto, sus perfumes en el tocador, un libro con el marcapáginas a la mitad, un chal de seda tirado sobre una silla. Era como si fuera a regresar en cualquier momento. Comencé la lúgubre tarea con respeto, doblando su ropa, guardando sus joyas en cajas de terciopelo. Fue mientras vaciaba los cajones de una antigua cómoda de caoba que mis dedos rozaron algo pegado en la parte inferior del último cajón. Era un pequeño diario de cuero, sujeto con cinta adhesiva. Mi corazón se aceleró. Me aseguré de que nadie estuviera cerca y lo escondí debajo de mi blusa. Esa noche, con la puerta de mi habitación cerrada con llave, me sumergí en los secretos de Beatriz Almeida. Las primeras páginas eran un torbellino de felicidad. Describían su amor por Arthur, la emoción de su boda, la alegría del nacimiento de Sofía. Eran las palabras de una mujer enamorada y llena de vida. «Arthur es el hombre más amable del mundo», escribió. «Esta casa es un sueño hecho realidad, nuestro propio castillo». Pero a medida que avanzaba, el tono comenzó a cambiar, sutilmente al principio, y luego de forma alarmante. El nombre de Vicente aparecía cada vez con más frecuencia. «Vicente nos ha regalado un nuevo sistema de seguridad. Dice que es para protegernos,
pero siento como si las paredes se estuvieran encogiendo. Más adelante, hoy, Vicente me ha dicho que mi vestido era demasiado llamativo para una cena de negocios. Arthur no dijo nada. A veces siento que la opinión de su padre le importa más que la mía. Las entradas se volvieron más oscuras, manchadas de una creciente ansiedad. Beatriz describía un patrón de control psicológico, de pequeñas crueldades disfrazadas de preocupación. Vicente criticaba su forma de criar a Sofía, sus amistades, sus pasatiempos. La estaba aislando, poco a poco, cortando sus lazos con el mundo exterior. Y entonces llegué a la página que lo confirmó todo, la entrada que conectaba directamente con el primer dibujo que Sofía me había dado. Hoy lo ha vuelto a hacer. Me encerró en la biblioteca porque llegué tarde de una comida con mi hermana. Dijo que necesitaba tiempo para reflexionar sobre mis responsabilidades. Arthur estaba de viaje. Lo peor no fue el encierro, fue ver la carita de Sofía pegada al cristal de la puerta. Me vio llorar, me vio suplicar que me dejara salir. Mi propia hija fue testigo de mi humillación. Tengo tanto miedo, tengo miedo de lo que este hombre es capaz de hacer. Un frío glacial se apoderó de mí. No era la imaginación de una niña, eran sus recuerdos. Sofía era una testigo silenciosa. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. Las últimas páginas estaban llenas de desesperación. Beatriz hablaba de querer huir con Sofía, de sentirse una prisionera en su propia casa. La última entrada, escrita 2 días antes de su accidente, era escalofriante. Discutí con Vicente. Le dije que sabía de sus negocios turbios, que si no nos dejaba en paz a Arthur y a mí, lo contaría todo. Nunca lo había visto tan furioso. Su sonrisa desapareció y vi algo terrible en sus ojos. Por primera vez en mi vida, he sentido miedo de morir. Cerré el diario, con el corazón martilleándome en el pecho. El accidente en las escaleras, la discusión, la furia de Vicente, todo encajaba. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, aunque eso significara perder el trabajo que tanto necesitaba. Al día siguiente, esperé a que Arthur estuviera en su despacho. Reuní todo mi coraje, tomé el dibujo de la torre que había guardado y el diario de Beatriz, abierto en la página sobre el encierro en la biblioteca. Entré sin llamar. Arthur levantó la vista de su ordenador con el ceño fruncido por la interrupción. «Clara, ¿qué quieres?» Puse el dibujo y el diario sobre su escritorio, uno al lado del otro. «Señor Almeida, tiene que ver esto. Sofía no está fantaseando. Ella está recordando». La expresión de Arthur pasó de la molestia a la incredulidad y luego a una furia helada. Se puso de pie de un salto, su silla chocando contra la pared. «Te lo advertí», rugió. Su voz era un trueno que hizo vibrar los cristales. «Te advertí que no te metieras en los asuntos de mi familia. Te atreves a profanar la memoria de mi esposa con tus estúpidas y retorcidas teorías. Mi esposa estaba deprimida, no era feliz. Y tú usas sus palabras para atacar a mi padre, el único hombre que ha intentado mantener a esta familia a flote». Agarró el diario y lo lanzó contra la pared. «Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo». Me quedé paralizada, esperando que llamara a seguridad, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, de pie, respirando agitadamente, con la mirada fija en la página abierta del diario caído en el suelo. Sus ojos se clavaron en una frase específica, la misma que me había helado la sangre a mí. Me encerró para calmar mi histeria. Su furia pareció desvanecerse por un instante, reemplazada por una sombra de confusión, como si esa palabra, histeria, hubiera despertado un recuerdo lejano y doloroso. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de su despacho, cerrando la puerta suavemente detrás de mí, dejando a Arthur solo con la verdad que acababa de explotar en su cara. Hice mi maleta con una desolación que me pesaba en el alma. Cada prenda doblada era un recordatorio de mi fracaso. No solo había perdido un trabajo que necesitaba desesperadamente, sino que sentía que estaba abandonando a Sofía, dejándola atrapada en esa jaula de oro con sus monstruos. Con la maleta en la mano bajé las escaleras por última vez. En el vestíbulo me esperaba la figura de Arthur,
de espaldas a mí, mirando por uno de los enormes ventanales. A su lado, inmóvil, estaba Sofía. Cuando mis pies tocaron el último escalón, la niña se giró. Su rostro, normalmente una máscara de impasibilidad, estaba contraído por una emoción tan cruda que me dejó sin aliento. Sus ojos estaban inundados de lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Abrió la boca como si quisiera gritar, pero de nuevo ningún sonido emergió, solo un grito mudo que me desgarró por dentro. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia mí. No se detuvo a mis pies, sino que se estrelló contra mis piernas, aferrándose a mí con la fuerza de un ancla, enterrando su rostro en mi pantalón. Sus pequeños hombros se sacudían con sollozos que no producían ruido alguno. Era la primera vez que la veía mostrar una emoción tan abrumadora. Era la primera vez que me tocaba por voluntad propia. Me arrodillé y, rompiendo todas las reglas, la rodeé con mis brazos. «Espere». La voz de Arthur fue un murmullo ronco, cargado de un conflicto palpable. No se había girado, pero vi su reflejo en el cristal de la ventana. Su postura era rígida, sus puños apretados. Se quedó en silencio por un largo momento, un lapso en el que el único sonido era el tic-tac del imponente reloj de pie del vestíbulo, contando los segundos de mi inminente partida. Finalmente, se giró lentamente. Su rostro ya no ardía de ira. En su lugar, había una confusión profunda, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Su mirada no se posó en mí, sino en la pequeña figura de su hija aferrada a mí, como si su vida dependiera de ello. «No se vaya», dijo, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico inmenso. No fue una disculpa, no fue una admisión de que yo pudiera tener razón, fue una rendición. «Quédese por ella». Asentí, incapaz de hablar, y apreté a Sofía un poco más fuerte. Mi despido había sido revocado, pero el ambiente en la mansión cambió drásticamente. La hostilidad de Arthur fue reemplazada por una distancia tensa y observadora. Ya no me daba órdenes. En cambio, se convirtió en un fantasma en su propia casa. Lo veía a deshoras, con el diario de Beatriz en la mano, su rostro una máscara de tormento bajo la luz de una lámpara. Lo oía caminar por los pasillos durante la noche, una y otra vez, como un alma en pena. Nuestro pacto era tácito. Él me permitía quedarme, y yo le daba espacio para enfrentarse a la verdad que había destrozado su mundo. Mientras tanto, mi relación con Sofía florecía en el extraño vacío que Arthur había dejado. Ahora que el miedo a ser despedida había disminuido, pude crear un entorno de verdadera confianza para ella. Le compré un caballete y lienzos grandes, pinturas de todos los colores. Dejamos a un lado el carbón sombrío y le di las herramientas para expresar un espectro más amplio de sentimientos. Nuestra comunicación evolucionó. Yo le hablaba de mi día, de cosas triviales, del tiempo, de los pájaros en el jardín. Ella me respondía con pinceladas. El rojo era ira, el azul oscuro, la tristeza. El negro seguía siendo el miedo, pero ahora a veces aparecían toques de amarillo, pequeñas explosiones de una alegría tímida. Arthur no me despidió, pero Vicente Almeida intentó hacerlo. El anciano comenzó a aparecer por la mansión con más frecuencia, sin previo aviso. Siempre con su sonrisa afable y sus ojos de depredador. Notó el cambio en la dinámica de la casa de inmediato. La forma en que Arthur lo evitaba, la manera en que Sofía ya no se quedaba paralizada de miedo en mi presencia, sino que me buscaba como refugio, y se dio cuenta de que yo era la causa. «Esa chica es una influencia perniciosa, Arthur», le oí decir a su hijo una tarde, con su voz resonando desde el despacho. «Está llenando la cabeza de la niña con ideas enfermizas. Una niñera debe cuidar, no manipular. Despídela antes de que el daño sea irreparable». Pero por primera vez, Arthur no cedió. «Clara se queda», fue su única y firme respuesta. La hostilidad de Vicente entonces se dirigió directamente hacia mí. Me acorraló en la cocina un día cuando estaba sola. Su sonrisa había desaparecido. «No sé a qué está jugando, señorita», siseó, su voz baja y amenazante. «Pero está usted muy por encima de sus competencias. Hay familias con secretos, familias poderosas.
Hay lugares de los que es mejor no remover el polvo, porque una puede acabar enterrada en él. La amenaza era velada pero inequívoca. Sentí un miedo genuino, pero al mirar sus ojos fríos, no pensé en mí. Pensé en Beatriz, aterrorizada y sola. Pensé en Sofía. Y el miedo se transformó en una determinación de acero. Sabía que Arthur estaba en una encrucijada, atrapado entre la lealtad a su padre y la horrible verdad que emergía. Necesitaba algo más, una prueba definitiva, algo que rompiera el hechizo de manipulación que Vicente había tejido durante años. La respuesta, como siempre, provino de Sofía. Una tarde, mientras una tormenta se desataba afuera, con truenos que sacudían los cimientos de la mansión, Sofía se quedó paralizada. Dejó caer sus pinceles y miró hacia la gran escalera del vestíbulo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en un punto en el vacío. Luego, con una urgencia febril que nunca le había visto, corrió hacia su lienzo más grande. No usó los colores. Agarró un trozo de carbón y sus manos se movieron con una velocidad y precisión asombrosas. Durante más de una hora, no se detuvo. Yo permanecí a su lado sin atreverme a respirar, observando cómo la pesadilla tomaba forma. Cuando terminó, dio un paso atrás, temblando. Lo que había en el lienzo era mucho más que sus dibujos anteriores. Era una escena completa, una instantánea de un recuerdo grabado a fuego en su mente. Mostraba la parte superior de la escalera principal. Una mujer, reconocible como Beatriz por el estampado de flores de su vestido, estaba de espaldas. Frente a ella, la figura imponente de un hombre mayor, Vicente. La mano del hombre estaba extendida, no en un gesto de ayuda, sino de empuje, pero fueron los detalles lo que me dejó sin aire. Detrás de ellos, en la pared, estaba el gran reloj de pie del vestíbulo, con las manecillas marcando las 9:15. A través de la ventana del fondo, se veía el destello de un relámpago iluminando la escena. Eran detalles demasiado específicos para ser inventados. Eran las piezas de un puzzle que solo un testigo presencial podría conocer. En ese momento, Arthur entró en la sala. Se detuvo en seco al ver el dibujo. El color abandonó su rostro. Se acercó lentamente, como si sus pies pesaran 1 tonelada. Su mirada recorrió cada detalle del carbón. El vestido de flores que él mismo le había regalado a Beatriz, el reloj que había sido de su abuela, la tormenta. Recordaba esa noche. Recordaba la tormenta. Sus ojos se llenaron de un horror que trascendía el dolor. Finalmente, su castillo de negación se derrumbó, reducido a cenizas por el trazo de un trozo de carbón en las manos de su hija. Levantó la vista del lienzo y me miró. La confusión había desaparecido. La duda se había evaporado. En su lugar había una resolución gélida y aterradora. Ya no era el hijo manipulado ni el viudo afligido. Era un hombre que acababa de comprender que había estado compartiendo su hogar con un monstruo. «Necesitamos una prueba», dijo, su voz apenas un susurro, pero con un filo cortante. «Algo que nadie pueda negar». El lienzo cubierto de carbón se convirtió en el epicentro de nuestra frágil alianza. Ya no éramos un jefe atormentado y una niñera entrometida. Éramos dos conspiradores unidos por un propósito devastador: desenterrar una verdad que había sido sepultada con una violencia calculada. La transformación de Arthur fue sobrecogedora. El hombre apático y distante desapareció, reemplazado por un estratega con una mirada gélida y una energía que vibraba con una furia contenida. Durante días nos encerramos en su despacho hasta altas horas de la noche, con el dibujo de Sofía extendido sobre la mesa como un mapa de guerra. Analizamos cada opción, cada posible movimiento. El testimonio de una niña traumatizada, por muy veraz que sea, será destrozado por los abogados de mi padre, razonaba Arthur, su voz un susurro áspero en la quietud de la noche. Él lo pintará como un producto de tu manipulación y de la imaginación de una pequeña que extraña a su madre. Necesitamos algo que no pueda refutar, algo que el mundo entero vea al mismo tiempo, sin filtros, sin intermediarios. La idea surgió de una fuente inesperada, la propia tecnología que Vicente tanto despreciaba
en manos de las nuevas generaciones. Mientras observaba a Sofía dibujar en su tableta, una chispa se encendió en mi mente. La niña no solo dibujaba imágenes estáticas, a veces, sin darse cuenta, creaba pequeñas secuencias, moviendo sus personajes de una página a otra. Era su forma de contar una historia. ¿Y si no es solo un dibujo? Le propuse a Arthur esa misma noche. ¿Y si es una película? Podemos usar sus dibujos, todos ellos, desde la torre hasta la escalera. Podemos animarlos, podemos darle movimiento a su memoria. Arthur me miró, y por primera vez desde que lo conocí, vi un destello de esperanza en sus ojos oscuros. «Dale una voz», susurró él, entendiendo el poder de la idea. «Dale una voz sin que tenga que pronunciar una sola palabra». La oportunidad perfecta para nuestro estreno se presentó como una broma cruel del destino. La gala benéfica anual de la Fundación Beatriz Almeida, un evento ostentoso organizado y presidido por el propio Vicente. Usaba la memoria de su víctima para pulir su imagen de filántropo, para consolidar su poder ante la élite de la ciudad. Era el escenario perfecto. La hipocresía del evento sería el telón de fondo ideal para la revelación. Era poético, era justo. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contrarreloj. Mientras Arthur se encargaba de la logística técnica, contactando discretamente a un técnico de confianza para manipular el sistema audiovisual del salón de eventos, mi tarea era mucho más delicada. Tenía que guiar a Sofía para que creara las piezas que faltaban en su narrativa visual, pero sin traumatizarla de nuevo. No se trataba de interrogarla, sino de empoderarla. Me senté con ella, con la tableta entre nosotras. «Sophie», le dije suavemente, «a veces cuando algo muy triste pasa, los dibujos ayudan a sacar el dolor. ¿Recuerdas esa noche de la tormenta? ¿Puedes dibujarme lo que pasó antes, cuando mamá y el abuelo hablaban?» Con una concentración solemne, la niña comenzó a dibujar. Sus pequeños dedos se movían sobre la pantalla con una seguridad pasmosa. Creó la secuencia completa. La discusión que comenzaba en el salón, las voces que se elevaban, el rostro de Beatriz lleno de determinación y el de Vicente contraído por una rabia que ella capturó con unos pocos trazos oscuros. Dibujó la persecución hasta las escaleras, el forcejeo y finalmente el empujón. No era una fantasía, era una declaración de un testigo ocular. Trabajando durante horas, convertí aquella secuencia de imágenes en una animación corta y rudimentaria. No necesitaba efectos especiales. La sencillez de los trazos infantiles la hacía aún más brutalmente honesta. Añadí una suave melodía de piano, una de las piezas favoritas de Beatriz, para que actuara como un requiem silencioso. El resultado era una pieza de 1 minuto que era a la vez desgarradora y condenatoria. La noche de la gala, la mansión bullía con una tensión casi insoportable. Arthur, vestido con un smoking que parecía una armadura, era la imagen de la calma. Pero yo veía el temblor en sus manos, la furia que ardía bajo la superficie. Yo estaba en la mansión con Sofía. Nuestra misión era a distancia. La veríamos a través de la transmisión en vivo del evento. La gran sala de baile del hotel más lujoso de la ciudad estaba repleta de la flor y nata de la sociedad. Políticos, empresarios, celebridades. Y en el centro de todo, como un rey en su corte, estaba Vicente Almeida, sonriendo, estrechando manos, aceptando elogios por su generosidad. Se subió al escenario y el salón quedó en silencio. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación. Habló de su querida nuera Beatriz, de su espíritu luminoso, de la tragedia que había dejado un agujero en sus corazones. Habló del dolor de su hijo Arthur y de la resiliencia de su adorada nieta Sofía. «Esta fundación», dijo con la voz embargada por una emoción fingida, «es nuestro compromiso de que su luz nunca se extinguirá». Sentí náuseas. A mi lado, Sofía miraba la pantalla de la computadora portátil, con el rostro inexpresivo. En el instante en que Vicente levantó su copa para el brindis, Arthur me envió un mensaje de texto. Una sola palabra. Ahora. Apreté una tecla en mi ordenador. A cientos de kilómetros en la cabina de control del salón de baile,
El técnico de Arthur recibió la señal, y el mundo de Vicente Almeida se sumió en la oscuridad. Un apagón total y repentino. Los murmullos de confusión llenaron la sala. Los invitados buscaron sus teléfonos, creando pequeñas islas de luz en la negrura. Pero antes de que el pánico pudiera instalarse, un único haz de luz cortó la oscuridad. El proyector principal del escenario, que debía mostrar un vídeo conmemorativo de Beatriz, cobró vida. Pero no fue el vídeo oficial el que apareció en la pantalla gigante detrás del escenario. Fue el primer trazo de carbón de Sofía, el rostro de Beatriz sonriendo. Luego otro dibujo, Beatriz y Arthur, felices. La suave melodía de piano comenzó a sonar, llenando el silencio atónito de la sala. La animación comenzó a reproducirse. Los murmullos cesaron. Nadie se movía. La historia se desarrolló ante sus ojos. La llegada de la figura oscura de Vicente, la tensión creciente, las discusiones silentes. Los invitados observaban, hipnotizados y horrorizados, la narrativa infantil de un cuento de hadas que se convertía en una historia de terror gótico. Y entonces llegó el clímax, la escena de la escalera. La discusión, la mano de Vicente empujando, la figura de Beatriz cayendo al vacío. La animación se congeló en esa última imagen, la del empujón, durante 5 segundos que se sintieron como una eternidad. El silencio que siguió fue más profundo, más pesado que la oscuridad. Era un silencio hecho de shock, de horror y de una comprensión colectiva y terrible. Luego, las luces de emergencia del salón se encendieron, arrojando un resplandor pálido sobre los rostros de los invitados. Todas las miradas, cientos de ellas, se desviaron de la pantalla y se clavaron en un solo punto. En Vicente Almeida, todavía de pie en el escenario, su rostro una máscara de incredulidad y furia salvaje. El milagro había ocurrido. No fue un acto divino. Fue la verdad cruda y sin adornos, proyectada a través de los ojos de una niña que se había negado a olvidar. En nuestra sala, Sofía se levantó. Se acercó a la pantalla del ordenador donde la imagen congelada del empujón seguía visible. Puso su pequeña mano sobre la figura de su abuelo. Luego se giró hacia mí. Sus labios temblaron y por primera vez en más de 6 meses, su voz, frágil pero sorprendentemente clara, llenó el silencio de nuestra habitación, pronunciando la sentencia que acababa de resonar en los corazones de todos en aquel salón de baile. Fue él. El silencio en el gran salón de baile no se rompió. Se hizo añicos. Lo que siguió fue una cacofonía de jadeos colectivos, el zumbido de cientos de susurros conmocionados y el destello casi epiléptico de las cámaras de los teléfonos móviles, cada uno capturando el rostro descompuesto de Vicente Almeida, congelado en el escenario bajo el resplandor de las luces de emergencia. Su máscara de afable filántropo no se había deslizado, se había pulverizado, revelando la bestia que se escondía debajo. Durante un instante que pareció suspendido fuera del tiempo, nadie se movió. Era como si la cruda animación infantil hubiera paralizado a la flor innata de la sociedad, obligándolos a ser testigos de un crimen que había permanecido oculto en las sombras de la opulencia. Luego Vicente reaccionó, no con remordimiento, no con tristeza, sino con una furia volcánica. «¡Calumnias!», rugió, y su voz, amplificada por el micrófono que aún sostenía en su mano temblorosa, sonó como un trueno profano en el sagrado silencio. «Es una vil manipulación, una mentira urdida por una empleada desequilibrada que ha envenenado la mente de mi nieta y de mi propio hijo». Señaló con un dedo acusador a Arthur, que había comenzado a caminar hacia el escenario, abriéndose paso entre la multitud paralizada. La gente se apartaba de él como si tuviera un campo de fuerza a su alrededor, una mezcla de miedo y reverencia por el hombre cuyo mundo se estaba desintegrando en público. «¡Arthur!», gritó Vicente, su voz ahora un ruego desesperado. «Hijo, diles que tu esposa estaba enferma, que era inestable. Diles que esto es una fantasía cruel». Pero Arthur no se detuvo hasta que estuvo al pie del escenario, mirando a su padre. El dolor en su rostro era inmenso, un océano de luto, traición y una ira que finalmente había encontrado su cauce.
La única enfermedad en esta casa eras tú, padre, dijo Arthur, su voz tranquila pero cortante, resonando en el salón con una autoridad que nadie le había oído usar jamás. La única inestabilidad era la que tú creabas con tu control, con tu crueldad. Beatriz no estaba loca, estaba aterrorizada. Y mi hija no está confundida. Es la única que ha tenido el valor de decir la verdad. El enfrentamiento fue de una intensidad brutal. Padre e hijo, iluminados por las luces de emergencia, librando la batalla final por la narrativa de sus vidas. Te arruinaré, siseó Vicente, bajándose del escenario para encarar a su hijo. Conozco cada uno de tus secretos, cada acuerdo, cada atajo, te hundiré conmigo. Húndeme entonces, replicó Arthur, sin retroceder un centímetro. Prefiero ahogarme en la verdad que seguir flotando en el océano de tus mentiras. Mientras el caos se desataba en la gala, en la silenciosa mansión, yo sostenía a Sofía entre mis brazos. Habíamos visto todo a través de la transmisión en directo. Vimos la animación, el rostro de Vicente, la valiente confrontación de Arthur. Cuando Sofía pronunció esas dos palabras, fue él. Fue como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Se echó a llorar, pero esta vez sus lágrimas tenían sonido. Eran sollozos profundos y desgarradores, el sonido de meses de dolor y miedo finalmente liberados. La abracé con fuerza, meciéndola suavemente, susurrándole que todo iba a estar bien, que ya estaba a salvo. Pero una parte de mí sabía que el peligro no había pasado. La bestia había sido expuesta, pero también había sido acorralada. Y una bestia acorralada es cuando más ataca. Mi temor se hizo realidad menos de una hora después. El sonido de un coche derrapando en la grava del camino de entrada nos sobresaltó. No era la llegada mesurada del chofer de Arthur. Era un sonido violento, desesperado. Miré por la ventana de la sala y mi corazón se detuvo. Era el sedán de Vicente. Había logrado eludir a la prensa y al caos de la gala y había venido directamente aquí, a la escena del crimen, a la casa de su testigo. «Sofía, escúchame», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Quiero que subas a tu habitación y te escondas en el armario. No salgas por nada del mundo hasta que yo vaya a buscarte. ¿Entendido?» Ella me miró, con el terror fresco en sus ojos, pero asintió y corrió escaleras arriba sin hacer ruido. Me posicioné en el vestíbulo con mi teléfono en la mano justo cuando la puerta principal se abrió de golpe. Vicente irrumpió en la casa. Su traje impecable estaba arrugado, su cabello plateado revuelto y sus ojos inyectados en sangre. Parecía un animal salvaje. «¿Dónde estaban?», gritó, su mirada frenética recorriendo el vestíbulo. «¿Dónde está la niña?» «No se le acerque», dije, mi voz temblando a pesar de mi resolución. «Ha hecho suficiente daño». Se rió, una risa áspera y desquiciada. «Daño. Tú eres la que ha hecho el daño. Has destruido a mi familia. Has convertido a mi propio hijo en mi contra». Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Su aliento olía a whisky y a desesperación. «Pero esto no ha terminado. La gente olvidará. El dinero puede comprar el silencio. Solo necesito arreglar el problema principal, la imaginación de esa niña». Intentó pasar a mi lado para subir las escaleras. Me interpuse en su camino. «No dará un paso más». Su rostro se contorsionó en una mueca de pura maldad. «Apártate, estúpida», gruñó, levantando una mano como si fuera a golpearme. En ese preciso instante, una pequeña figura apareció en lo alto de las escaleras. Era Sofía. Debió de haber oído los gritos. Estaba paralizada, mirando a su abuelo con un pavor que era casi tangible. Vicente la vio. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Ah, ahí está mi princesita. Ven con el abuelo. Vamos a arreglar toda esta confusión». Comenzó a subir las escaleras, y ese movimiento rompió el hechizo del miedo en Sofía. «No», gritó ella, una palabra que resonó con la fuerza de un trueno. Y entonces, mientras retrocedía, sus ojos se encontraron con los míos a través de la barandilla. Su rostro estaba bañado en lágrimas y suplicaba ayuda. Con una voz temblorosa, pero que atravesó la tensión como una flecha, repitió la frase que lo había empezado todo.
la frase que ahora adquiría un significado nuevo y aterrador en el presente. Babá, mi abuelo lo hizo de nuevo. No estaba hablando del pasado, estaba hablando del ahora, de la amenaza, de la violencia, del monstruo que subía las escaleras para silenciarla. Ese fue el momento. La claridad me golpeó con la fuerza de un rayo. No habría más discusiones, no habría más esperanzas de redención. Este hombre nunca se detendría. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mi mano estaba sorprendentemente firme. Vicente se detuvo a mitad de la escalera al oír el sonido de los botones que yo marcaba. Se giró para mirarme, con una expresión de incredulidad en su rostro. Con los ojos fijos en los suyos, sin romper el contacto visual, me llevé el teléfono a la oreja. La voz del operador sonó al otro lado de la línea, y con una calma que no sabía que poseía, pronuncié las palabras que sellarían su destino y nos darían nuestra libertad. Mi nombre es Clara Fuentes. Estoy en la mansión de la familia Almeida, en la calle Belvedere. Quiero denunciar un asesinato. El eco de mis propias palabras pareció quedar suspendido en el aire cargado del vestíbulo, un veredicto final pronunciado en la quietud que precede a la tormenta. Vicente Almeida, a mitad de la escalera, se quedó inmóvil, su rostro pasando por un caleidoscopio de emociones. La incredulidad dio paso a la furia, y la furia se disolvió en una repentina y patética comprensión. El juego había terminado. No había más movimientos en su tablero de ajedrez, no más peones que sacrificar. El rey estaba en jaque mate. La llegada de las sirenas, un gemido distante que crecía en intensidad hasta convertirse en un aullido penetrante, fue la banda sonora del desmoronamiento de su imperio. Las luces azules y rojas de las patrullas barrieron las paredes del vestíbulo, pintando la escena con colores de urgencia y justicia. Cuando los oficiales entraron, no encontraron resistencia. Vicente pareció encogerse, toda su energía dominante evaporándose, dejando solo a un anciano asustado y derrotado. Lo vi bajar las escaleras, esta vez no como el patriarca de un imperio, sino como un prisionero escoltado hacia el fin de su era de tiranía. Antes de cruzar el umbral de la puerta por última vez, su mirada se encontró con la mía. No había odio en sus ojos, ni siquiera ira, solo un vacío desolado, el reconocimiento de que había sido vencido no por otro titán de los negocios, ni por un fiscal implacable, sino por el coraje silencioso de una niña y la tenacidad de su niñera. Justo después de que se llevaran a Vicente, Arthur llegó, su coche derrapando en la grava justo detrás de la última patrulla. Entró corriendo en la casa, con el rostro pálido de pánico. Sus ojos nos buscaron frenéticamente a Sofía y a mí. Cuando nos vio, juntas al pie de la escalera, sanas y salvas, una ola de alivio tan profunda lo sacudió que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. En ese momento, las barreras que aún nos separaban se disolvieron por completo. Ya no era mi jefe. Era un hombre que había recuperado a su hija del borde de un abismo. Corrió hacia nosotros y nos envolvió a ambas en un abrazo, un gesto que nos unió en un círculo de protección y gratitud. Sofía, por primera vez, no se encogió. Envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de su padre y sentí sus lágrimas mojar mi hombro. Eran lágrimas diferentes a las anteriores, no de miedo, sino de catarsis. Estábamos los tres juntos, los supervivientes de una guerra silenciosa, y el silencio de la mansión, por primera vez, no se sentía opresivo. Se sentía pacífico. El proceso legal que siguió fue un torbellino mediático, pero dentro de la mansión construimos nuestro propio santuario. La investigación, impulsada por el testimonio de Arthur, las pruebas encontradas en los diarios de Beatriz y, sobre todo, la desgarradora declaración de Sofía, fue abrumadora. El poder y la influencia de Vicente Almeida se derrumbaron como un castillo de naipes. Sus antiguos aliados le dieron la espalda, sus secretos de negocios salieron a la luz y el hombre que una vez fue intocable se convirtió en un paria. Su condena por el asesinato de Beatriz Almeida fue una mera formalidad, el epílogo de una tragedia que finalmente encontraba su cierre. La verdadera transformación, sin embargo, ocurrió dentro de los muros de la mansión. Lentamente,
Metódicamente, empezamos a dejar que la luz entrara de nuevo. Abrimos las pesadas cortinas, reemplazamos los muebles oscuros, llenamos los jarrones con flores frescas y coloridas. La casa, que una vez fue un mausoleo del dolor, comenzó a respirar de nuevo. Arthur se dedicó en cuerpo y alma a redescubrir la paternidad. Dejó de lado la empresa durante meses, delegando en sus socios, y se centró en lo único que importaba, su hija. Pasaban horas juntos, leyendo cuentos, construyendo castillos de Lego y simplemente hablando. Sofía floreció. Con la sombra de Vicente eliminada, su voz regresó por completo, clara y llena de la curiosidad propia de una niña de su edad. Su arte también cambió. Los lienzos oscuros y aterradores fueron reemplazados por explosiones de color. Soles sonrientes, familias de pájaros y un motivo recurrente. 3 figuras de la mano bajo un arco iris. Un padre, una niña y una mujer de cabello castaño que siempre sonreía. Yo permanecí a su lado, mi papel evolucionando de manera natural. Ya no era la niñera, era la confidente de Sofía, la aliada de Arthur, el pegamento silencioso que ayudaba a unir las piezas rotas de su familia. Me di cuenta de que mi propia necesidad de huir de mi pasado se había disipado. Al ayudar a sanar sus heridas, había encontrado, sin buscarlo, la curación para las mías. Encontré un propósito en ese hogar que iba más allá de un simple empleo. Unos meses más tarde, en un cálido día de primavera, estábamos los 3 en el jardín trasero. Arthur había decidido construir un pequeño invernadero, un proyecto que Beatriz siempre había querido hacer. Mientras trabajábamos la tierra, con las manos sucias y el sol en nuestros rostros, Arthur se detuvo y me miró. Su mirada ya no estaba vacía. Estaba llena de una calidez y una ternura que me hicieron sentir como en casa de una manera que nunca antes había experimentado. «Clara», comenzó, su voz suave, «cuando llegaste a esta casa, eras una empleada. Luego te convertiste en la salvadora de mi hija, y después en mi ancla en medio de la peor tormenta de mi vida». Hizo una pausa, mirando a Sofía, que perseguía una mariposa entre las rosas. «Esta casa ya no es un lugar de sombras, es un hogar de nuevo. Y eso es gracias a ti. No quiero que te quedes aquí como parte del personal. Quiero que te quedes como parte de nuestra familia. Si tú quieres, claro». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de una felicidad pura y abrumadora. Miré a Sofía, que se había dado cuenta de la solemnidad del momento y nos observaba con una sonrisa radiante. Miré a Arthur, el hombre que había pasado de ser un extraño roto a mi compañero más cercano, y supe que mi búsqueda de un nuevo comienzo había terminado. Lo había encontrado aquí. Nuestra historia no tuvo un final de cuento de hadas, porque los cuentos de hadas a menudo ignoran las cicatrices. Y nosotros teníamos las nuestras, pero eran cicatrices que contaban una historia de supervivencia, de resiliencia y del poder extraordinario del amor y el cuidado para sanar las heridas más profundas. La mansión ya no era silenciosa. Estaba llena del sonido de la risa de Sofía, de la música que Arthur volvía a tocar en el piano y de las conversaciones que duraban hasta tarde en la noche. Juntos, los 3, habíamos aprendido que, aunque no se puede cambiar el pasado, siempre se puede construir un futuro. Y nuestro futuro, bañado por la luz del sol que entraba por las ventanas recién limpias, prometía ser extraordinariamente brillante.